Entonces, como les estaba diciendo, a partir de ahora vamos a empezar con la creación de su monografía como tal. Me imagino que ustedes ya han decidido qué tipo de monografía van a trabajar. Si va a ser monografía de compilación o va a ser monografía de investigación. ¿Dónde radica la diferencia en un subtítulo? La monografía de investigación tiene un planteamiento del problema. Y al tener un planteamiento del problema, pues tenemos que hacer la operacionalización de nuestras variables. Ojo, no estamos hablando de una tesis o de una tesina, porque cuando nosotros le ponemos una hipótesis, ya lo estamos convirtiendo inicialmente en tesina y luego ya se va a convertir en tesis. O sea que eso, por favor, hay que tomarlo muy en cuenta y hay que tenerlo muy presente, por favor. Porque ¿cuáles son esas diferencias entre una monografía, entre una tesina, una tesis y un proyecto? Pues esa diferencia radica en cosas muy puntuales. La monografía no tiene hipótesis. Le pongo una hipótesis a mi monografía y lo he convertido en tesina, ¿no? Fíjense cómo cambia una pequeña, un pequeño subtítulo que nosotros aumentamos. Repito, para que no se vaya el hilo. La monografía no tiene hipótesis. La monografía llega hasta un planteamiento del problema. Y ahí radica la diferencia entre lo que es una monografía de compilación y una monografía de investigación. Una de compilación no tiene planteamiento del problema. Le aumento el planteamiento del problema y ya es monografía de investigación. Obviamente hago una operacionalización de variables porque tengo un problema a trabajar. Pero hasta ahí nomás. Le aumento la hipótesis y se convierte en tesina. A esta hipótesis le aumento un trabajo de campo, o sea, vale decir, encuestas, entrevistas, observación, investigación y todo lo demás, y ya es una tesis. La diferencia con un proyecto de grado es que el proyecto es una propuesta y tampoco tiene hipótesis, pero es una propuesta, ¿no? Ahí radican las diferencias como tal. Tomando en cuenta eso, con esas diferencias, que ustedes la tienen que tener muy presentes esas diferencias, porque cuando defiendan su tesis de aquí a 2 semestres, 3 semestres, y bueno, en el mejor de los casos, porque ya el trabajo de la tesis lo van a hacer en octavo, comienzan a hacer su tesis y la deben terminar en noviembre, en noveno, perdón, en noveno la deben terminar. Y en el mejor de los casos, pues de aquí a 2 años aproximadamente, pues ya van a ser titulados en comercio internacional, tomando en cuenta que las modalidades de graduación ya han sido aprobadas por el sistema universitario. Y eso es una alegría grande porque por fin vamos a poder tener licenciados en comercio internacional. Ese pasito faltaba. Darle la legalidad a nuestras modalidades y ahora sí ya las tenemos. Entonces, ya podemos trabajar con eso. Y ustedes, cuando defiendan su tesis, tienen que tener muy presente eso. Porque hay preguntas de los jurados que les dicen, ¿por qué ha utilizado una hipótesis?
¿O por qué no ha hecho una monografía? ¿Cuál es la diferencia? Algunas veces preguntan. Bueno, pueden preguntar de todo. Y así sea examen de grado, por ahí tal vez alguien quiera hacer examen de grado, igual pueden surgir esas preguntas, porque ustedes van a dar un examen frente a un jurado como tal, cualquiera que sea la modalidad. Entonces, pueden surgir esas preguntas. Para ser bien puntual y repetir nuevamente estito, pues la monografía no tiene hipótesis y es de compilación cuando no tiene planteamiento del problema. Le aumento el planteamiento del problema y operacionalización de variables, monografía de investigación. Le aumento hipótesis, tesina. Hago un trabajo de campo dentro de esta tesina, tesis, ¿no? Así de facilito, como hacerle un gol al Bolívar. Así de base. El proyecto, pues, trabaja completamente diferente porque es una propuesta de investigación y tampoco tiene hipótesis. Y al ser una propuesta, pues, se convierte en proyecto como tal. Entonces, y como ya lo habíamos conversado en anteriores sesiones, ustedes, si se animan a hacer un proyecto, lo pueden hacer, no hay inconveniente, lo pueden trabajar. Pero, ojo, les va a llevar más tiempo y les va a llevar más investigación que una monografía. Por eso se sugiere que ustedes hagan una monografía. Ahora depende de ustedes si hacen de compilación o si hacen de investigación. Cualquiera de aquellos dos, ustedes lo pueden trabajar. Y ahora vamos a empezar a ver este contenido de lo que es la monografía de investigación y la monografía de compilación. Para eso vamos a recordar, voy a cortar mi camarita, y vamos a recordar todo lo que nosotros habíamos hecho ya anteriormente. Es importante en las dos monografías, los objetivos sí, y en las dos monografías, tanto de compilación como de investigación, se utilizan los objetivos, ¿no? Y dentro de estos objetivos, pues nosotros habíamos visto cuál es esa diferencia entre lo que es un objetivo general y objetivos específicos. Y un objetivo general, según lo que recordamos y según lo que hemos trabajado, pues inicia con un infinitivo. ¿Cuáles son estos infinitivos? Ar, er, ir. A ustedes dirán, pero Licen, estamos hablando de verboides y los verboides no son verbos. Ah, pues si recuerdan, pues los verboides pueden convertirse en verbos. Lo pueden hacer. Depende a la redacción. Y en este caso, convertimos un verboide en objetivo o en verbo porque vamos a iniciar con la redacción de un infinitivo como tal. Entonces, ahí ya le vamos a decir verbo a ese verboide. En todo caso, un infinitivo, ar, er, ir. Responde a las preguntas qué y para qué. Puedes responder otras preguntas, dónde, cómo, cuándo, con quién, quiénes, etcétera, etcétera, en qué lugar. Sí, puedes responder. Pero básicamente en la monografía debes responder a un qué y un para qué. Trataremos de obviar una monografía, poner en la aduana, por ejemplo. De investigación, sí puede funcionar, pero en la monografía de compilación, basémonos solamente en qué y para qué, nada más. Y de esa manera, pues, los tenemos a los objetivos generales o el objetivo general. Para que no se confundan, solamente es uno el objetivo general. Ahora, de ahí que nosotros habíamos visto aquella vez cuando nos ha tocado ver esto, pues el segundo tema, análisis de coyuntura, porque una cosa es
el tema de lo que queremos investigar y otra cosa es el título de investigación. El tema es lo genérico. Mi tema puede ser, a ver qué se me ocurre ahora, importación de celulares, mi tema. Y mi investigación, mi título de mi monografía puede ser mercado de la importación de celulares en La Paz, Bolivia. Listo, ya tengo mi monografía, ¿no? Esa diferencia hay que tenerla muy en cuenta, por favor. Y para eso, bueno, nos hemos preparado justamente para llegar a este momento. El tema de investigación es una cosa, o también hay gente que le llama la problemática de investigación es una cosa, pero el título es otra. Y dentro de ese tema de investigación, pues, proporcionar elementos teórico-metodológicos, analíticos y operativos necesarios para elaborar investigación sobre el futuro político inmediato. ¿Tiene todos los componentes del objetivo general? Sí. Un infinitivo, proporcionar. ¿Qué vamos a proporcionar? Elementos teórico-metodológicos, analíticos y operativos necesarios. ¿Para qué vamos a hacer esa proporción de elementos teóricos, metodológicos, analíticos y operativos necesarios? ¿Para qué? Para elaborar investigación sobre el futuro político inmediato. Listo, ya tenemos nuestro objetivo general y lo que responde a otras preguntas, pues se convierten en nuestros objetivos específicos. Y no olviden que los objetivos específicos es el camino para llegar a nuestro objetivo general. Entonces, de esa forma, pues nosotros vamos a entender lo que es el objetivo general conjuntamente con los objetivos específicos. Entonces, eso inicialmente habíamos recordado dentro de lo que va a ser este capítulo número 1. Luego tenemos el planteamiento del problema. Y en el planteamiento del problema, de igual manera, nosotros ya hemos visto eso, hemos trabajado todo lo referente al planteamiento del problema, hemos visto inclusive un ejemplito y hemos visto todo lo necesario para la realización del planteamiento del problema como tal. Y el planteamiento del problema, ojo, en la monografía de compilación no hay planteamiento del problema. Ojo, no hay planteamiento del problema en la monografía de compilación. En la monografía de investigación sí hay planteamiento del problema. Y vuelvo a repetir para que no se confundan. Monografía de compilación no tiene planteamiento del problema. Monografía de investigación sí tiene planteamiento del problema. Y dentro de este planteamiento del problema, pues habíamos visto que se divide en subtítulos. Y estos subtítulos son el planteamiento del problema como tal, subtítulo, delimitación del problema, definición del problema y formulación del problema. Dentro del planteamiento del problema, pues está la lluvia de ideas, que al final, ya en el documento final, ya no se pone la lluvia de ideas. Inicialmente sí lo pueden dejar, pero ya para la presentación formal del trabajo, o sea, ya la presentación completita del trabajo, no se pone la lluvia de ideas como tal. En esta lluvia de ideas tenemos que jerarquizar del menos importante al más importante, siendo el más importante nuestro problema principal. El número 1 va a ser nuestro problema principal. Y de ahí nosotros vamos a redactar del menos importante al más importante. La redacción es la explicación de cada problema que yo voy viendo dentro de este trabajo como tal.
Luego tenemos la delimitación del problema, que la delimitación del problema simplemente es la redacción del trabajo. Nada más. Solamente redactar el problema principal. ¿Y cómo lo redacto? Como ya lo habíamos visto y ustedes han hecho igual una práctica sobre esto, pues se redacta con no tiene, no existe, no cuenta, falta. De esa manera se redacta. Luego, habíamos visto la definición del problema, que simplemente es la conceptualización de nuestra delimitación, de ese problema que nosotros hemos encontrado, pues le vamos a dar una definición, le vamos a dar un concepto. Entonces, tomando en cuenta eso, pues este concepto puede ser sacado del internet, puede ser sacado de una enciclopedia, puede ser sacado de nosotros mismos, puede ser un concepto propio de nosotros mismos, sí, puede ser. Luego habíamos visto la formulación del problema. Cuando nosotros trabajamos la formulación del problema solo para los que tienen proyecto, pues se trabaja con una sola pregunta. En la monografía se va a trabajar con 3 a 5 preguntas ambiguas, porque claro, el desarrollo, lo que vamos a pasar a ver más adelante, tiene que responder a esas preguntas que nos vamos a hacer y a esa operacionalización que nosotros vamos a trabajar. Entonces, la formulación del problema, igual como ya lo habíamos visto, esa diferencia, en realidad nosotros no vamos a hacer hipótesis, pero sí era necesario verlo para que ahora se entienda esa diferencia entre la formulación y una hipótesis. Además que es muy necesario trabajar la hipótesis para llegar a un título, ¿no? Entonces, en esta monografía de investigación, la formulación debe ser formulada de 3 a 5 preguntas ambiguas. ¿Cuál es la diferencia entre una formulación y una hipótesis? Básica y simplemente la pregunta. Nada más que eso nos hace dar la diferencia entre este trabajo de lo que es una formulación del problema y la hipótesis. Le quito los signos de interrogación, arreglo un poco la redacción y ya he trabajado una hipótesis, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que habíamos visto dentro de todo es este trabajo como tal. Tomando en cuenta todo eso que nosotros tenemos en cuestión, pues vamos a trabajar el capítulo número 1. El capítulo número 1, no se preocupen, yo les voy a poner todos estos puntos que les voy a mencionar dentro de el trabajo como tal. Si ustedes han decidido hacer una monografía de compilación, pues el capítulo número 1 está la introducción, pero no hay que hacer la introducción todavía, sino hay que la introducción, y como muchos ya lo saben, la introducción se hace al final, ¿no? Y el, eso lo vamos a dejar en blanco todavía, pero sí, en la monografía de compilación vamos a trabajar los objetivos. El objetivo general y los objetivos específicos. Y el 1.3 es la justificación, que, bueno, eso el viernes les voy a mandar material sobre la justificación porque no nos va a dar tiempo para trabajar eso más. Si ustedes han decidido hacer una monografía de investigación, de igual manera se trabaja una introducción, pero la introducción se queda en blanco todavía. Al final de todo, recién vamos a hacer la introducción. Los objetivos general y los objetivos específicos. También hay una justificación, como les decía el viernes, vamos a trabajar esta justificación y el planteamiento del problema. El planteamiento del problema
tiene que estar dividido en el planteamiento del problema como tal, en la delimitación del problema, la definición del problema, la formulación del problema y eh, la operacionalización de variables, ¿no? Que de igual manera, y si ustedes recuerdan, hemos hecho también esa operacionalización que vamos a recordar en este momento. Y ahí habíamos visto un poco de la operacionalización y básicamente vamos a trabajar con esta operacionalización, por favor. Les doy unos segunditos ahí para que ustedes puedan copiarlo o puedan sacar un screenshot, que creo que es más fácil, una fotito, para la operacionalización de variables. Y de ahí, ojo, no estamos trabajando con una hipótesis, pero sí del planteamiento del problema sale una operacionalización de variables, porque mi problema principal tiene variables, sí tiene variables que nosotros trabajamos, pero les pido por favor, porque claro, obviamente si ustedes entran a Inter, van a encontrar muchas formas de hacer operacionalización, pero esta a mí me parece la mejor porque en un solo cuadrito aparece pues, la operacionalización como tal. No olviden que aquí hay solamente en el ejemplo está la independiente, pero aquí abajo tiene que estar la dependiente, ¿no? Y eso se trabaja en una monografía de investigación como tal. Como les había comentado hace un momento atrás, bueno, ya no nos queda mucho tiempo para ver la justificación, pero esto lo vamos a trabajar el día viernes. El día viernes, como estamos acostumbrados, vamos a tener sesión de Classroom, no es sesión Zoom, sino es sesión Classroom, y ahí yo voy a aprovechar pues para mandarles todo el material pertinente acerca de la justificación, que no es muy complicado la justificación, ¿no? O sea, es el por qué estoy realizando mi trabajo, básicamente. ¿Qué me ha interesado para realizar este trabajo? ¿Qué idea me ha surgido para realizar este trabajo como tal? Entonces, bueno, eso es lo que hay que empezar a trabajar, por favor. Como les decía a un principio, todavía no vamos a poner tarea el viernes porque, bueno, nos falta todavía completar todo este capítulo número 1 y ya pues la siguiente semana lo haremos para que ya ustedes empiecen a trabajar en eso. Pero no significa que esperen a que se cree la tarea para que recién ustedes hagan este trabajo. Ya pueden empezar a trabajar con esos puntos mencionados dentro de lo que es la monografía de compilación, lo que es la monografía de investigación. Entonces, eso ya pueden ir trabajándolo con calmita, con tiempo, que igual se les va a dar un tiempo muy prudente para que ustedes puedan hacer el capítulo número